Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud en su versión español ya en el 2021 con nuevas propuestas, nuevas actividades, por supuesto, para poder fortalecer de alguna manera y brindar otras herramientas, otras oportunidades de coberturas en medio de la pandemia. Mi nombre es Desiree Esquivel, gerente general de esta comunidad que, bueno, les voy a estar acompañando en la moderación de este seminario. Ya está con nosotros Bernardo Gutiérrez y antes de presentarle, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias donde puntualmente los jueves van a recibir en su correo electrónico un resumen de todas nuestras actividades, oportunidades y también nuevas recomendaciones que vamos publicando a través de la Red Internacional para Periodistas. Bueno, como les dije, estamos con Bernardo. Él es estudiante de doctorado, también investigador en epidemiología genómica en la Universidad de Oxford. También es profesor asociado en la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador, él es ecuatoriano, y ha trabajado y publicado en varios estudios sobre la transmisión del virus más conocido actualmente, el SARS-CoV-2, COVID-19, desde inicios del 2020. Además, es contribuyente del Open COVID-19 Data Working Group y del consorcio GOG-UK de Reino Unido. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido. Muchísimas gracias, Desiree, por esta oportunidad de participar en este webinar. Bueno, además de poder hacer estos diálogos con especialistas de la ciencia, ¿verdad? Que bueno, a medida que vamos ya conociendo, ya sabiendo mejor cómo manejarse en el modo COVID, ¿verdad? Vamos a lo básico, Bernardo. Esta variante, desde tu trabajo, desde tu lugar de trabajo principalmente, esta variante ha causado una gran preocupación, ¿verdad? Porque está asociada con un fuerte incremento en el número de infecciones en el Reino Unido. ¿Qué nos puede explicar en qué consiste esa variante? ¿Qué significa? Adelante. Bueno, sí, y definitivamente el tema de estas nuevas variantes que han comenzado a surgir en diferentes países del mundo ha recibido un montón de atención. Y tal vez sí es una buena idea comenzar con este concepto que las variantes surgen a medida que la información genética que está contenida en el genoma del virus básicamente va cambiando a medida que el virus se transmite entre personas. Entonces, estos cambios en la secuencia genética se conocen como mutaciones. Y claro, la palabra mutación de por sí sí tiene una connotación incluso un poco negativa cuando se la menciona coloquialmente, pero es parte del proceso natural de cómo se comportan los virus. No es algo nuevo, no es algo diferente con este coronavirus en particular. De hecho, hemos utilizado estas mutaciones para un poco estudiar cómo se transmiten virus desde hace ya muchos años. Virus de la influenza es un gran ejemplo. Algunos arbovirus que fueron comunes que siguen siendo comunes en América, como dengue, chikungunya, zika. Entonces es parte del proceso natural de cómo simplemente cambia el virus a medida que se propaga por el mundo y se transmite. Entonces, partamos de esto. A medida que el virus se transmite de una persona a la siguiente, se van acumulando estas mutaciones en el genoma. Ahora, la gran mayoría de las mutaciones en realidad no van a cambiar prácticamente de ninguna forma cómo se comporta el virus. Entonces, si yo tengo una versión del virus y yo infecto a 3 personas, la mayoría de las mutaciones que van a estar en el virus que infectó a estas 3 personas o que se produjeron durante la enfermedad en estas personas, van a hacer que el virus cause la misma enfermedad, que el virus se transmita de la misma forma. Entonces, si yo transmití a 3 personas, cada una de estas en promedio va a transmitir a otras 3 más, pero mientras va pasando el tiempo, puedes ver cómo, por más que las mutaciones se van acumulando en los pacientes, el virus se comporta de la misma forma. Ahora, este es el escenario normal. Claro. Y es lo que hemos venido observando en la mayor parte del ya casi año de transmisión de este virus. Bueno, en realidad es más de un año, pero casi año de pandemia. Ahora, lo que hemos comenzado a notar recientemente es
que en ciertos lugares del mundo hemos visto estas variantes, es decir, estas versiones del virus que han ido simplemente surgiendo por el proceso de virus transmitiéndose de una persona a otra. Ciertas variantes que tienen mutaciones que sí nos llaman la atención. La mayoría de las variantes que se están estudiando en más detalle, de hecho, se acumulan en la región del genoma que codifica para las regiones del virus que están en la parte externa de cada una de las partículas del virus. Y esto es importante porque esta capa externa y estas proteínas que se conocen como proteínas de espícula o proteína S son las que interactúan con las células humanas durante la infección. Entonces, las variantes que han comenzado a surgir justamente nos han llamado la atención por mutaciones en esta proteína que pueden estar asociados con cambios en cómo se comporta el virus. Particularmente el cambio de comportamiento que vemos en las variantes que hemos estado siguiendo es una tasa de transmisión más alta. Entonces, esto quiere decir que si es que, una vez más, volviendo a mi ejemplo, si es que yo estoy infectado, transmito a 3 personas y una de estas variantes se genera en este proceso, entonces una de las 3 personas es el individuo en donde se dieron las mutaciones. Esta persona puede que tenga la capacidad de transmitir a 9 personas más y cada una de estas 9 va a transmitir a 9 más. Entonces, a la final de este proceso, si es que pensamos que, ok, yo transmití a 3 personas, de estas 3 personas, 2 de ellas van a transmitir en promedio a 3 cada uno, pero la tercera va a transmitir a 9 y estas 9 van a transmitir a 9 más cada una. Entonces, si es que ves a nivel de la población, vas a ver que la variante de esta tercera persona se va a volver más y más común. Entonces, esto es más o menos lo que estamos viendo en este momento con la variante del Reino Unido y con 2 variantes adicionales que nos han llamado la atención. Una de estas surgió más o menos al mismo tiempo, pero en Sudáfrica, y una tercera que fue reportada hace pocos días en Brasil, en la ciudad de Manaus, en la Amazonía. Wow. Y desde el inicio de todas estas campañas de vacunación hasta la supresión de la transmisión del virus, ¿qué esperamos? ¿A qué esperar? ¿Cómo podemos explicar ese proceso? Entonces, bueno, hasta ahora un poco expliqué cómo surgen estas variantes y estas variantes se vuelven más frecuentes. Ahora, cuando pensamos en un poco la contraparte que es esta gran herramienta que hemos desarrollado en tiempo récord en realidad, que son vacunas específicas contra este nuevo coronavirus, en realidad lo que tenemos que pensar es que vamos a tener 2 escenarios en mente y creo que prefiero entrar más bien y primero conversar un poco sobre el escenario en el cual no nos preocupamos de posibles variantes que actúen diferentes, sino simplemente con el virus hasta como lo conocíamos hasta mediados y finales del 2020. Entonces, el virus estaba transmitiendo y el virus normalmente va a poder transmitirse en personas que son susceptibles, es decir, que no tienen inmunidad. Entonces, a medida que comenzamos con campañas de vacunación, tenemos que pensar exactamente cuál es el efecto de esta vacuna, qué es exactamente es lo que está evitando en las personas que reciben una dosis o las 2 dosis recomendadas por los fabricantes. Y, digamos, a largo plazo, más o menos qué cantidad de la población tiene que recibir esta vacunación para que nosotros esperemos ver un cambio en realidad en la tasa de transmisión del virus. Porque claro, con una vacuna es interesante pensar que por un lado, si yo recibo una dosis de la vacuna, yo estoy protegido como individuo. Ya Pero estoy también salvado, básicamente. Uno ya es lo ve como una sí, salvación. sí, no, y en realidad la efectividad que se ha demostrado hasta ahora de los candidatos de vacunas y las vacunas ya aprobadas es considerablemente alta. Ha sido un trabajo duro que se ha venido haciendo en el último año y sí, o sea, definitivamente son una herramienta que es absolutamente impresionante cómo se las ha desarrollado. Entonces, la capacidad de proteger individuos es tal vez el énfasis, especialmente durante estas primeras fases de las campañas de vacunación. Pero es interesante también pensar que a largo plazo, qué tipo de protección a nivel de la comunidad estamos esperando recibir con las vacunas para que los gobiernos comiencen a pensar en
relajar las medidas de distanciamiento social, medidas de cuarentenas. Entonces, ¿en qué punto podemos considerar a la inmunidad que genera la vacuna como una medida suficiente como para mitigar la transmisión y que sea efectivo simplemente relajar otro tipo de medidas? Y ahí me abriste camino a esta siguiente pregunta, ¿cuáles son esas condiciones, verdad? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la vacunación pueda no solamente reducir la transmisión, ¿verdad? Sino también el alcance de poder erradicar inclusive el virus? ¿Cuáles serían? Esa es una muy buena pregunta y tal vez en realidad lo que tenemos que pensar con una vacuna es desde las fases en las que se desarrolla y el cómo se prueba que una vacuna es efectiva. En realidad lo que, por facilidad de cómo se desarrollan estos ensayos clínicos, en realidad lo que estamos buscando es, tenemos grupos de personas a quienes se les da la vacuna, grupos de personas a los cuales se les da un placebo, es decir, algún compuesto que no tiene la misma actividad de la vacuna. Y al final lo que estamos haciendo es estamos comparando qué tantas personas infectan en cada uno de los dos grupos después de haber recibido ya sea vacuna o el control negativo. Entonces, si es que nos ponemos a pensar cómo actúa esto, en realidad lo que estamos buscando no es necesariamente identificar a personas que están transmitiendo el virus, sino estamos identificando personas que desarrollan síntomas. Entonces, cuando pensamos en eficacia, hay diferentes tipos de eficacia de una vacuna. Y normalmente la primera que podemos medir es asegurar que una vacuna te protege contra el hecho de que desarrolles una enfermedad con síntomas. Entonces, esto no necesariamente significa que no existe infección para nada, pero significa que sea cual sea el proceso por el cual te expones al virus, si es que hay algún tipo de infección, al menos esa infección no va a producir enfermedad. Ahora, obviamente, durante estos ensayos no solamente preguntas los síntomas a los participantes, sino que también se hacen pruebas para ver cómo responde tu sistema inmune. Entonces, este es un segundo nivel. Entonces, en este caso, también estamos evaluando la eficacia contra este proceso en donde el virus te infecta y tu sistema inmune responde a esa infección y produce anticuerpos. Ahora, esto aún nos deja un pequeño espacio para un tercer escenario, que es casos en los cuales sí se da una infección y la persona vacunada incluso podría transmitir el virus, pero la infección es de un nivel tan bajo que no produce síntomas, no produce respuesta inmune. Entonces, en realidad, este escenario va a ser definitivamente el menos probable de todos, porque si no se manifiestan síntomas, una de las cosas que se puede esperar es que incluso si hay infección, son niveles muy bajos, muy pocas partículas del virus entran a las células y pueden replicarse y causar toda la respuesta inmune que termina volviéndose enfermedad de COVID-19. Pero los datos exactos sobre qué tanto reduce la tasa de transmisión son datos que en realidad estamos aún trabajando. Y cuando digo trabajando no me refiero a nuestro grupo, sino en general a la comunidad científica. Entonces aún existe un trabajo arduo para obtener datos exactamente de qué tanto puede parar la transmisión el tener a personas vacunadas, más allá de proteger a las personas de que desarrollen una enfermedad que en primera instancia, una vez más, solo por enfatizar esto, es tal vez uno de los puntos más importantes. Lo que queremos es que las personas con la vacuna no desarrollen enfermedad, síntomas severos, pero digamos pensando en varios pasos más allá, tenemos que considerar que la otra cosa que queremos asegurar es que las personas no están transmitiendo el virus, tengan o no tengan síntomas. Además de esta transmisión por Zoom, también estamos a través de Facebook, en nuestro grupo privado. Y allí un colega de Honduras, de la prensa, David Catillano, nos deja su pregunta, que yo creo que ya más o menos respondemos, ¿verdad? Porque dice, al aplicarse la vacuna, la población ya no se puede contagiar, ¿verdad? Que es un poco esa variante todavía que estamos ahora, así es que le respondemos también con eso.
Sí, y en realidad, en base a los datos que tenemos ahora, tal vez eso es el cómo interpretamos intuitivamente. Cuando nos dicen, sí, esta vacuna es efectiva, y lo interpretamos como, ok, entonces no me infecto. Y en base a los datos que tenemos hasta ahora, parecería que ese es el caso. Pero una fracción de las personas que reciben la vacuna también podrían pasar por un proceso en el cual sí hay una infección, pero la infección es lo que se denomina subclínica. Entonces, la cantidad de virus que entra, que infecta células y que se replica es muy baja como para causar enfermedad e idealmente incluso muy baja como para seguir transmitiéndose. Pero tal vez, y esto pensando justamente en un contexto periodístico, sí es interesante primero pensar en separar estos conceptos y definitivamente son datos que van a ir saliendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, estar pendiente de estos datos definitivamente va a ser algo importante, no solo por las implicaciones a nivel de la salud de las personas individualmente, sino incluso a nivel de políticas de salud pública y de las decisiones que tomen los gobiernos respecto a ir alterando las medidas que se han tomado hasta ahora para controlar al virus. Y ya que traigo, por ejemplo, del chat también estamos sacando, están muy atentos. Y desde Argentina, por ejemplo, Julia nos pregunta cuánto tiempo dura esa inmunidad. Obviamente ya fuimos hablando de las variantes y de todo ese proceso. Y a ver, ¿cuánto? Habrá que estar repitiendo la vacunación periódicamente. Hay algunas que te dicen que son con 2 dosis, otra está por ahí en proceso. Em, ¿Podemos responder, Sí. Bernardo? Em, es otro de esos temas que estamos investigando. Entonces, bueno, primero, solo para un poco sacar del camino, las vacunas, hasta donde entiendo, bueno, tanto Pfizer como Oxford AstraZeneca requieren de 2 dosis, es lo recomendado, entonces recibes una dosis y varias semanas después recibes una segunda dosis de refuerzo. Y eso es como que el tratamiento completo. Ahora, esto es el proceso normal. ¿Qué tanto tiempo dura la inmunidad? La forma de saber esto es esperar que pase el tiempo y ver a las personas infectadas o las personas vacunadas y un poco estudiar sus anticuerpos y determinar si es que aún parecen ser protectivos, es decir, aún te protegen contra infección. Entonces, claro, si es que apenas vamos eh, un año de pandemia, entonces no podemos saber si es que la inmunidad va a durar más de un año, porque simplemente tenemos que esperar a que pase ese tiempo para poder tener los datos y para tener personas que han estado, que tuvieron infección hace más de un año o que fueron vacunadas hace más de un año a quienes podamos estudiar. Ahora, los datos más recientes sugieren que por lo menos entre 5 y 8 meses parece que la inmunidad se mantiene constante. Esto es tanto para personas que han pasado por una infección, es decir, que ya se enfermaron y que producen anticuerpos protectivos contra el virus, o personas que han participado en ensayos clínicos con las vacunas y que fueron vacunadas. Ya sea que te infectaste o que fuiste vacunado, con las dosis completas y recomendadas, esperamos que al menos 5 a 8 meses esto siga funcionando. Y ahora, para terminar, y tal vez es un poco desviándonos y volviendo al tema de variantes, ¿qué tanto tiempo más podemos esperar que funcionen las vacunas? Va a depender de varios factores, pero los dos más importantes van a ser, primero, que el sistema inmune de las personas mantenga esta inmunidad a largo plazo. Entonces, con diferentes vacunas para otras enfermedades, hay escenarios muy distintos dependiendo de contra qué microorganismo te vacunas. Hay vacunas en las cuales con una sola dosis, cuando eres niño, la protección te cubre por el resto de tu vida. Hay otras en las cuales la protección te cubre por 3 años, 5 años, 10 años. Entonces, es algo que un poco estamos estudiando y trabajando en entender cuánto dura la inmunidad de las personas. El otro lado de la moneda es la posibilidad de que el virus, a medida que va cambiando, genere, es decir, que naturalmente se generen variantes que las mutaciones que se contienen en las variantes cambien tanto la superficie del virus que el sistema inmune no puede reconocer a variantes nuevas. Y esto es algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con el virus de la influenza, que necesitamos una
dosis distintas de vacuna cada año y las cepas que circulan cada año son diferentes. Entonces, esto es una función no solamente de qué tanto dura la inmunidad, sino de qué tanto está cambiando el virus y cómo se da este cambio. Entonces, predecir esto a largo plazo es difícil, tal vez ahora y durante estas últimas semanas que hemos visto cobertura en las noticias de variantes nuevas. Tal vez recién estamos comenzando a obtener datos que nos den una idea de a largo plazo qué podemos esperar, pero la posibilidad de que efectivamente necesitemos tener versiones ligeramente distintas de la vacuna cada cierto tiempo y que esa sea la forma de mantener una protección para toda una comunidad. Puede que ese sea el caso, pero vamos a saber más a medida que entendemos un poco más cómo cambia este virus. Como su nombre dice, variante. Y retomando un poco a lo que es variante para entender la dinámica, el proceso, ¿cómo se evalúan los resultados de modelos matemáticos y moderar un poco la expectativa sobre las proyecciones? ¿Cómo podemos para entender eso? Es un punto interesante. Tal vez vale la pena enfatizar que en realidad cuando estamos estudiando el virus, mucho de lo que he hablado, dije cosas como tenemos que esperar a que pase el tiempo, tenemos que recolectar datos y básicamente esperar a ver qué pasa y cuando lo que sea que tenga que pasar pasa, ahí un poco anotamos datos, medimos cosas e intentamos entender cómo exactamente se dio el proceso. La contraparte, que también ha sido una herramienta súper importante durante el último año, ha sido, en base a lo que estamos viendo, que es información limitada, intentar armar este modelo que al final un modelo matemático es simplemente una versión simplificada de lo que creemos que está pasando en el mundo real. Entonces, en base a ecuaciones y todo un sistema numérico, vamos a plantear este escenario en donde decimos, ok, si es que en estos meses hemos visto que el virus hace esto, se transmite de esta forma, a esta velocidad, vamos a tomar estas observaciones, vamos a decir, ok, creemos que así se comporta el virus normalmente y vamos a un poco con toda la matemática resultante de esto, hacer predicciones y proyecciones más a futuro. ¿Por qué es importante? Porque obviamente si es que solamente estamos sentados esperando a que las cosas pasen, nos van a pasar por encima y no vamos a poder tener una capacidad de reaccionar. Entonces, el modelamiento matemático ha sido importante y ciertamente para un poco ir monitoreando cómo se comporta el virus ante las campañas de vacunación. Creo que los modelos van a ser una herramienta, una vez más, que van a salir a la luz y van a estar al frente de un poco todo el esfuerzo de diferentes gobiernos para intentar decir, ok, si estamos vacunando a tanta gente, ¿qué es lo que esperamos a futuro? Y la explicación la di de la manera que la di justamente porque quiero enfatizar en cuanto a cómo moderamos nuestras expectativas de un modelo matemático. Hay que entender que, en esencia, los modelos van a surgir de estas observaciones que hacemos, pero con información limitada. Entonces, un modelo matemático necesariamente está asumiendo cosas. Por eso, normalmente, cuando se realizan estos estudios, no es simplemente un modelo que nos da una predicción, sino se va jugando con algunas de estas cosas que asumimos y se van planteando diferentes escenarios. Entonces, si es que la condición A se cumple como creemos, la proyección se ve de una manera. Si es que la condición A se cumple de una manera diferente, entonces la proyección cambia. Y lo mismo con cualquier otra condición B, C, y así todo el set de factores que estamos metiendo en el modelo. Entonces, cuando vemos los resultados y este tipo de proyecciones, las mejores proyecciones van a ser las que al final del día estén asumiendo las cosas más cercanas a la realidad y que en realidad el proceso que están modelando no cambie por otros factores que no consideramos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hablando de cómo se transmite este virus, tenemos una idea más o menos de, a medida que la gente mantiene o no mantiene distanciamiento social, por ejemplo,
a medida que la gente viaja o no viaja entre países, más o menos podemos predecir cómo van a subir los números de casos nuevos en el tiempo. En el momento que tenemos, por ejemplo, variantes que se transmiten más rápido, esto es un factor que tal vez no está considerado necesariamente en los modelos, especialmente los iniciales. Entonces, a medida que vayan surgiendo también modelos en donde se diga, ok, con tanto porcentaje de la población vacunada, esperamos que el virus deje de transmitirse. Sí es un punto importante, en especial cuando se está evaluando y cuando se está conversando e entrevistando con gente que desarrolla modelos, tener esto en cuenta, tener en cuenta cuáles son las cosas que el modelo sí considera y cuáles son las cosas que no considera, y en base a eso más o menos tener una idea de qué tanto puedo. No es necesariamente confiar si el modelo es bueno o malo, porque hay una cosa que decimos en general que es no existen modelos buenos, solo modelos menos malos. Entonces, todos vamos a esperar que un modelo no refleje la realidad. Ningún modelo lo hace, pero lo que sí podemos expresar es qué tanta confianza tenemos en el modelo. Entonces, al final no es cuestión de decir, ok, este es el porcentaje de gente que tiene que estar vacunada para que el virus se transmita más lento, por ejemplo. Pero va a haber un rango de valores y decir más o menos en algún lugar entre, por poner números, entre 40 y 60%, vamos a ver que el virus se transmite más lento. Entonces, ¿qué tan anchos son estos intervalos de confianza? Es un punto importante también a considerar en cuanto a cómo interpretamos los modelos y cómo moderamos nuestras expectativas de esos resultados. Fabuloso. Y hablando un poco de qué hay detrás de las mutaciones en el coronavirus, lo que debería y lo que no debería también, ¿por qué no? Preocuparnos y lo que queda por delante, porque como siempre digo, esto no tiene fecha de vencimiento, y lo que queda por delante en la investigación del coronavirus. ¿Qué hay detrás de eso? Y Bueno, a nuestro asistente, disculpame Bernardo, vamos a estar leyendo sus preguntas, no se preocupen, vamos a estar respondiendo a poquito. y sí, sobre ese último punto, tal vez volviendo a lo que decíamos al comienzo, la palabra mutación sí estuvo presente desde las primeras fases de esta pandemia. El virus ha estado cambiando y va a seguir cambiando. ¿Y qué exactamente hacen estos cambios? Es tal vez el único punto que tenemos que pensar en si es que va a tener efectos realmente notorios a la final en la trayectoria de la pandemia como tal. Afortunadamente, las mutaciones que hemos visto hasta ahora no causan mayor tasa de mortalidad. Es decir, una persona infectada con cualquier variante del virus más o menos va a tener las mismas probabilidades de desarrollar enfermedad severa o de las probabilidades de muerte son iguales, no importa con cuál variante. Y el otro punto importante es, hasta lo que tenemos datos por el momento, no tenemos razón para creer que ninguna de las variantes actuales necesariamente presente una reducción sustancial de la eficacia de las vacunas. Entonces, esperamos que las vacunas actuales funcionen igual de eficientemente con las variantes que estamos viendo hasta la fecha. Pero claro, esto, una vez más, es un comentario con un asterisco porque estamos viendo los datos a medida que van surgiendo. Entonces, es algo que vamos a tener que ir siguiendo. Pero independiente, ya sea que ciertas mutaciones afecten a la eficacia de las vacunas o que no afecten esta eficacia, una cosa que sí es importante es considerar que después de décadas de desarrollo de vacunas, creo que tenemos algunas de las herramientas más efectivas para ir actualizando vacunas e ir desarrollando terapias que podamos actualizar a medida que avanza la pandemia. Entonces, incluso si las mutaciones llegaran a afectar la eficacia de las vacunas, creo que es un punto súper importante tener en cuenta que la tecnología, como la tenemos hasta la fecha, puede adaptarse a la posibilidad de que el virus vaya cambiando y la clave en realidad es estar vigilante y tener la mayor cantidad de datos posibles.
en ese escenario estos proyectos como los que el Reino Unido tal vez ha liderado, pero de hacer secuenciar genomas de virus de diferentes pacientes y hacer eso en la mayor cantidad de casos posibles, creo que es una herramienta súper interesante y súper importante para poder darle la información que necesitan los equipos que desarrollan vacunas y estar siempre a la par de cómo va cambiando el virus y cómo combatirlo. Recibimos al correo esta pregunta de por qué hay tantos laboratorios en franca competencia, cada uno con su forma diferente de generar la vacuna, en vez de unificar el mecanismo para ejecutar la mejor opción entre todos y que garantice una inmunidad equivalente a todos nosotros, nos preguntaba, ¿verdad? No sé, Bernardo, si tenés algún comentario o quieras. No, es buena pregunta y tal vez la respuesta sea tan sencilla como a la final del día la producción de fármacos sí es un elemento con el cual las empresas buscan lucrar. Y claro, o sea, al final esto fue una competencia, son diferentes empresas que han emprendido con enfoques diferentes, un poco en esta carrera por producir y por tener al final del proceso un producto que sea rentable y que confiera y que sea efectivo, es decir, que la gente sí esté interesada en utilizarlo. Pero habiendo dicho eso, mis dos comentarios son, primero, esta competencia que hay entre diferentes empresas. Primeramente, son tecnologías diferentes que se han usado. Entonces, tener un poco de diversidad en tecnologías para desarrollar vacunas y tener diferentes alternativas sí nos va a ayudar a la larga. Porque claro, a la fecha estamos viendo vacunas como la de Moderna o de Pfizer, usan una tecnología que hace que sea más fácil actualizar las vacunas. Es decir, si es que llega a haber alguna variante del virus que definitivamente no genera protección en la vacuna, es mucho más rápido usar esas dos vacunas para actualizarlas. Pfizer, por ejemplo, tiene el problema que el transporte requiere una cadena de frío que no es viable para llegar a zonas remotas. En ese caso, tener la opción de Oxford, de AstraZeneca, tal vez permite que la vacuna pueda llegar a diferentes zonas. Entonces, sí, entiendo la mentalidad de tal vez unificar esfuerzos hubiera sido más eficiente, pero creo que en este caso más bien deberíamos pensar en que hay un montón de beneficios de haber tenido diferentes empresas en diferentes grupos, un poco compitiendo entre ellos por desarrollar una vacuna. Además, que el segundo punto que quería decir es que si bien, claro, es parte del negocio de las farmacéuticas, pero eso no es para nada en connotación negativa. De hecho, que existe este incentivo, más bien creo que es una garantía para que el trabajo que se haga sea lo más robusto posible, porque al final del día, si es que parte de esto es un negocio, esperas lucrar de esto y para eso tienes que tener un buen producto al final del día. Entonces, obviamente bajo la vigilancia de agencias de control, pero yo más bien lo veo como algo bueno, tener diferentes grupos independientes intentando generar soluciones para un problema. Gracias, Bernardo. Acá Susana, una colega de El Salvador, del diario de hoy, nos dice, cada vez surgen nuevas variantes muy contagiosas, como se conoce hoy, por ejemplo, 2 más en Estados Unidos, pero ¿funcionarán las vacunas con todas estas? Sí, es el tema un poco que todos estamos siguiendo de cerca. Hasta ahora, las vacunas parecen que funcionan contra las variantes que hemos identificado, pero justamente como dice Susana, van a seguir emergiendo variantes. Y en algún punto es posible que alguna de estas variantes efectivamente no pueda, que la vacuna no sea eficaz contra esa variante. Y en el momento que esto pase, vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias e ir actualizando las vacunas junto con el virus. Y en realidad esto es algo que pasa en la naturaleza todo el tiempo. Simplemente, y le llamamos de hecho una carrera armamentista, cuando, por ejemplo, un depredador y un animal que es una presa van evolucionando y desarrollando ciertas estrategias para el uno, para evitar ser atacado y comido por el depredador y el depredador para poder seguir siendo eficiente y atacando a la presa. Entonces, puede que sea un proceso continuo, pero eso no es una razón para
para que perdamos la esperanza y sintamos que esto nunca se va a acabar. Vamos a irnos adaptando y al final del día creo que las necesidades que tenemos como personas van a ir más allá de, de tomar las medidas más extremas que tengamos disponibles para controlar la transmisión. Desarrollamos más herramientas en base a tecnología y conocimiento a medida que pasa el tiempo y incluso si es que tenemos que seguir actualizando, creo que tenemos y estamos en la capacidad de poder hacer esto. Ujú. Te leo dos comentarios, Bernardo. Sé que no es mucha tu especialidad, pero de repente, ¿verdad? Podría sugerir algo o podría sugerir a quién preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque al final, ya que nos quedan 20 minutos, increíblemente. Entonces, para cerrar, obviamente te voy a preguntar todas las recomendaciones Sí, que sí, nos sí, sí, por dejas. supuesto. Y acá Zulema nos dice, ¿todas las vacunas están válidas? Pregunta. ¿Es cierto que no podrán ser administradas a personas mayores de 60 años? ¿Cuáles son los efectos adversos de las vacunas y para quienes no se recomienda la vacunación? Nos pregunta Ruth desde Perú. Todos estos detalles tienen más que ver con aspectos clínicos de la vacuna, es decir, qué Ujú. personas deberían recibir, qué personas no deberían recibir, qué consideraciones tomar respecto ok, yo como individuo debería o no debería vacunarme. Creo que esto, obviamente no soy médico, entonces no es mi área de Sí. especialidad. Tal vez habiendo seguido las pruebas y los ensayos que se hicieron con las vacunas, sí vale la pena solo mencionar que cuando se prueba un medicamento cualquiera, sea una vacuna o sea cualquier otro fármaco, las pruebas que se hacen va a ser en un grupo de personas. Y para el caso de las vacunas, se realizaron, depende de cuál de las vacunas aprobadas hasta el momento estemos hablando, se hicieron pruebas en diferentes grupos de personas. Entonces, si es que probaste de tu vacuna en un grupo de personas que tenían entre 18 y 50 años y viste que es seguro y que es eficaz, de aquí decir, ok, entonces también es seguro y eficaz para personas de más de 90 años, no necesariamente es una extrapolación adecuada. Ahora, siendo que este patógeno, que este virus es particularmente peligroso para personas de edad más avanzada, los datos que se me vienen a la mente que sí he revisado son los de la vacuna de AstraZeneca de Oxford, en donde sí parte del ensayo se enfocó específicamente en personas de tercera edad y de edad avanzada. No tengo el rango de edad exacto, pero entonces en ese caso sí tenemos datos exactamente del grupo de personas a quienes se va a dar la vacuna. Ahora, sé que hubieron grupos en los cuales no se hicieron pruebas, por ejemplo, en niños menores bueno, menores de edad en todo caso, es la forma más adecuada de ponerlo. Me Más real. parece que ningún ensayo, podría estar equivocado, pero me parece que ningún ensayo clínico trabajó en este grupo porque era un grupo de bajo riesgo, no causaba enfermedad. Entonces, claro, seguramente lo que también va a ir pasando es que a medida que avance el tiempo, los ensayos clínicos no se detienen en el momento que se aprueba una vacuna. Después de la aprobación se siguen recolectando datos, se sigue haciendo vigilancia de cómo se comporta el fármaco, si es que hay reacciones adversas, entonces, y se van haciendo estudios para validar en otros grupos de personas. Entonces, al final del día, muchas de estas decisiones van a caer más que nada en el criterio de médicos que entienden mucho más eh, eh, ciertas particularidades clínicas y especialmente si es que son pacientes con los cuales ya han trabajado antes, pero digamos a nivel de tener datos y hacer estudios para validar cada uno de estos grupos, es algo que seguramente se va a seguir haciendo y vamos a seguir aprendiendo en los meses y años que vienen. Ujú. Aquí América, desde México, nos pregunta específicamente por el Estado de México y más que nada pide tu opinión, ¿verdad? Dice, ha habido quejas sobre personal médico de que de alguna manera están aprovechando y vacunando a familiares y bueno, o solo un sector del personal médico, es decir, se habla de influencia, influyentismo. ¿Qué opina, qué opinan? Y saber si esto está pasando también en otros
países de Latinoamérica. O de repente vos habrás escuchado o se habrán compartido esa información. Haber escuchado de primera mano, no realmente, pero claro, supongo que es un tema que más allá de mi opinión como investigador, pero solo mi opinión como un ciudadano más, obviamente es algo que nos preocuparía pensar en, ok, si es que hay un plan de vacunación, de vacunar a ciertas personas primero, porque de hecho hay una lógica para esto que este plan no se siga. Porque claro, al final del día perjudica a las personas que no reciben, claro, las dosis que un poco se desvían de su uso intencionado, nunca llegan a las personas que tal vez son más vulnerables y que los necesitan. Entonces, eh, sí es un tema importante y de nuevo, hablando más como ciudadano, definitivamente la noción de que el tener acceso a dosis de vacuna sea razón por la cual puedas conseguir y puede ser desde lucrar de estas vacunas y vender al mejor postor hasta un poco uso de influencias para desviar. Creo que eso, especialmente en países en donde existe un plan claro de a quién vacunar y por qué, en las diferentes fases de las campañas de vacunación, creo que puede ser un tema complicado y sí puede afectar a largo plazo qué tan efectivo es la campaña de vacunación y al final del día en qué punto puede cada uno de los países un poco relajar medidas y retomar sus actividades sociales y económicas, que creo que es lo que los puntos más importantes de pensar en usar una herramienta como una vacuna. Voy a ir leyendo algunos comentarios, Bernardo, para que lo escuche y de repente, si crees prudente para poder responder. Jordi, por ejemplo, nos dice que muchos gobiernos suelen usar la inmunidad de rebaño, que bueno, es lo que Mm. ya desde mitad de año se fue aplicando en muchos países. Bueno, muchos gobiernos suelen usar la inmunidad de rebaño para respaldar sus decisiones. ¿Qué momento aproximadamente se daría y las vacunas cómo ayudan a esto? Si se puede alcanzar con diferentes vacunas o sería mejor solo de una empresa. Esmeralda ¿Querés responder? No, no, sí, solo te voy a interrumpir porque es un muy buen punto y tal vez es otro de esos términos que se ha Ujú. dicho, unidad de rebaño y tal vez eh, algunos gobiernos han propuesto esto como una estrategia, pero a ver, inmunidad de rebaño simplemente significa suficientes personas dentro de una población ya tienen inmunidad contra un microorganismo. Eh, entonces, una campaña de vacunación eficiente lo que hace es producir inmunidad de rebaño. Porque si es que le das la vacuna al 80% de las personas, el 20% que no están vacunados van a tener una probabilidad mucho más baja de encontrarse con alguien que de hecho puede infectarte de virus. Claro, si yo no estoy vacunado, pero cuando salgo a la calle, 8 de cada 10 personas que me encuentro no van a estar infectadas, es mucho menos probable que yo tenga la mala suerte de encontrarme con una persona que me infecte. Entonces, en cuanto a si es que es de estrategia o no, es un proceso natural y tal vez hay países que optaron por esta decisión de más bien esperar a que el virus o sea, simplemente transmitiéndose naturalmente, alcance suficiente gente como para que las personas que se infectaron se vuelvan inmunes y por lo tanto que esta inmunidad suba en la población. Entonces, ya sea que en un país se llegue a este nivel de inmunidad porque el virus se transmitió fuera de control o por una campaña de vacunación, pero al final este término inmunidad de rebaño o inmunidad de manada va a ser lo mismo. Al final del día es el número de personas inmunes. Entonces, sí, o sea, tal vez solo para aclarar ese punto, la inmunidad de rebaño es parte de lo que estamos esperando hacer con estas campañas de vacunación también. Bueno, como nos quedan 10 minutos, Bernardo, me gustaría centrar un poco en los errores que ves o de repente que se comentan dentro de tus colegas, ¿verdad? Que cometen los periodistas para poder comunicar justamente sobre, en específico, estas variantes, ¿verdad?
Y me agarro un poco acá la pregunta Esmeralda, ¿qué posibilidad hay que una persona ya tuvo COVID y pueda adquirir nuevas variantes del COVID? De repente podemos responder esto y puedes sumar los errores que cometemos, ¿verdad? En medio de esta comunicación, porque todavía sigue siendo como un ejercicio. Ya le conocemos al virus, ya, bueno, ya estamos en pandemia hace meses, pero todavía parece que hay algunos errores que cometemos desde la profesión. A ver, sobre la primera pregunta, es tal vez uno de los temas que más intensamente estamos estudiando en este momento. Especialmente con todas estas variantes que tal vez han surgido variantes parecidas antes, pero que las estamos comenzando a notar al menos. Entonces, tenemos que un poco tener más datos para poder dar mejores respuestas. Sobre la pregunta de Esmeralda. Sobre el tema de cómo se ha reportado esto. No sé, tal vez me interesa virar la mesa por un rato y más bien preguntarte a ti si es que tú más bien desde el lado del periodismo has sentido que hay ciertos temas que son un poco más difíciles o de entender o de transmitir el mensaje, o incluso si es que como científicos a veces hacemos de su trabajo más difícil de lo necesario. Bueno, con escucharte tenemos ya un aliado, ¿verdad? Que ya les digo a los que están acá como asistentes que asistiendo al curso, Dariela ya estuvo compartiendo, si lo puedes volver a compartir, Dariela, tu contacto. ¿Verdad? Yo creo que una de estas cuestiones es que aprendimos y se aprendió desde la ciencia que los científicos pueden ser tocables, que pueden ser justamente, son personas con quienes vos podés hablar, podés entender y comprender mejor, ¿verdad? Esta, toda esta temática, toda esta problemática, ¿verdad? Y yo creo de la experiencia y conociendo a otros colegas de otros países, de repente el acceder a la información o las informaciones inmediatas. Siempre sabemos que hay fact-checking, ¿verdad? Que siempre hay que hacer eso, hay que verificar todo el tiempo, pero yo creo que en el apuro, que es lo que nos apremia, ¿verdad? Es uno de los errores que podemos ver nosotros al publicar algo. Sí, no, y es buen punto. Justamente lo que estaba pensando con lo último que dijiste es este tema de ir a las fuentes. Tal vez una cosa, no sé de qué tanto conocimiento común sea fuera de la comunidad científica. Una cosa que ha pasado mucho en esta pandemia es normalmente como comunicamos resultados a otros científicos en general, no tanto a la comunidad, sino simplemente entre científicos. Publicamos artículos o papers, pero una práctica que se ha vuelto más común es publicar simplemente como que un borrador, lo hacemos público en Internet y eso lo Como que hace, divulgación, un poco sí, de divulgación claro con que ni siquiera palabras. es tema de divulgación como con la intención de divulgar los conocimientos, es este formato de artículos que que no han sido revisados por otros grupos independientes. Entonces, hay varios servidores, en inglés les llamamos preprints, son como que, claro, entonces es como el mismo artículo que esperamos que se publique, pero que aún no ha pasado por un proceso de revisión. Porque normalmente, claro, escribimos nuestro artículo, hacemos nuestra investigación y los diferentes journals en donde se publica esto, lo que buscan es tener científicos independientes que lean en nuestro trabajo y que den críticas y un poco se aseguren de que el trabajo es robusto. Pero claro, pero durante esta época de pandemia, eh, este tipo de publicaciones preliminares que han salido de un montón de grupos, hay veces que sí adquieren un montón de atención. Entonces, claro, hay gente que sí, que está perfectamente cómoda con publicitar estos resultados preliminares. Puede que a la final no haya ningún problema con lo que están escribiendo y su investigación, pero sí habemos también otras personas que un poco nos inquieta la cantidad de atención que está recibiendo este trabajo que en cierta medida es como trabajo incompleto, trabajo que está en proceso
y que estamos esperando que otras personas revisen y se aseguren de que efectivamente es robusto y que cumple con ciertos estándares. Y hay veces que estas cosas aún llegan a ser publicitadas por redes sociales o son cubiertas por medios. Entonces, sí, este tipo de información creo que es un poco más, eh, es se requiere tener un poco de criterio para saber qué tanto confiar o no confiar en esa información. Pero claro, pero entiendo que es absolutamente difícil durante una situación que cambia tan rápido como fue esta pandemia. Sí, todo que es inmediato. Acá pregunta algo muy interesante, Susana. ¿Qué sentís? Una pregunta personal. ¿Qué sentís al ser parte de un equipo de investigación en donde se buscan curas para esta enfermedad? ¿Cómo moderar las expectativas de la población? Acá habla también tema de la importancia de la divulgación, entendiendo las afirmaciones científicas y que bueno, que eso va cambiando conforme a las investigaciones que nosotros tenemos que estar detrás y es todo el tiempo dando esa importancia de entender y comprender los términos, las metodologías, ¿verdad? Para poder saber comunicar. Sí. Sí, no, y de ese punto solo agregar que no, la responsabilidad es compartida. Creo que también, o sea, siendo absolutamente humanos, nosotros como científicos a veces sí nos llama la atención como la idea de esta atención inmediata y tal vez no somos lo suficientemente robustos o no comunicamos las cosas con suficiente cuidado. Entonces, eso creo que sí es algo que es responsabilidad compartida, tanto desde el lado del periodismo como del lado de ciencia, el cómo hemos comunicado ciencia en este año. En parte sí, sí me da la impresión que incluso temas como lo politizado que se ha vuelto ciertos temas específicos, puede que sea por mi personalidad, pero yo sí creo que como científicos también tenemos que tomar nuestra parte de la culpa y decir qué hicimos mal, qué actitudes tomamos que tal vez no deberíamos, porque sí, a la final del día, la credibilidad de un científico depende de que pueda hacer lo que uno espera de la ciencia, es decir, absolutamente objetivo dentro de lo posible. Pero sí, eso solo como comentario. Solo aclarar, me encantaría decir que estoy trabajando en una cura, pero toda mi investigación es en entender cómo se comporta el virus. Todo un Entonces, proceso. sí, ayuda, pero sí, el día que alguien tenga una cura increíblemente efectiva, yo no seré la persona que participó en eso. Pero Encima, no, pero ha sido una gran experiencia. Creo que más que nada, todas estas oportunidades que han surgido de trabajar con gente de todo el mundo, eso ha sido absolutamente genial. Entonces, claro, estando en el Reino Unido, ya de por sí ha sido una ventaja para mí personalmente, tener contacto con ciertos grupos, poder ayudar un montón a la investigación que han hecho grupos igual absolutamente geniales en América Latina. Eso ha sido un gusto poder apoyar el trabajo que han hecho en Ecuador, seguir de cerca a grupos de amigos nuestros que han trabajado en Brasil, en Panamá. Eso ha sido tal vez una de las cosas que más, y estoy seguro que hablo por al menos todos mis colegas y mis amigos dentro de mi comunidad de investigación, digamos, el poder conectarnos y compartir y trabajar entre todos ha sido una gran experiencia. Ha sido agotador y estoy seguro que para ustedes ha sido exactamente igual, pero bueno, seguimos y seguimos, ¿verdad? experiencia. No, agradecer de Bernardo por tu tiempo, por tu espacio y decirles a quienes se conectaron un poquito tarde que no se preocupen, que la grabación de este encuentro lo tendrán disponible en nuestro canal de YouTube de la Red Internacional para Periodistas, IJNet. Lo van a poder descargar y tener con ustedes. Allí también pueden responder nuestra encuesta para calificar un poco qué tal les pareció este encuentro y para sugerirnos otros temas también u otros profesionales para poder abordar otros temas dentro del foro. Y para cerrar, Bernardo, consejos, si te pediría 5 recomendaciones para nosotros, para los periodistas, ¿qué nos dirías? Uy, a ver. Eh, entender que científico con el que hablan también es una persona y también tienen que tener criterio en cuanto a
qué está diciendo y desde qué perspectiva viene lo que dice. Cuando hay datos nuevos, en especial de estudios recién salidos del horno, por así decirlo, un poco revisar qué tan revisados han sido y un poco lo que sea que se está afirmando, tomarlo con una pizca de sal, como dirían. Solamente voy 2 y me faltan 3. Esto va a estar complicado. Seguimos contando. Sí, que creo que es importante como tercero, que en general todo lo que comunicamos, al final del día creo que tenemos que, parte de nuestra responsabilidad es mantener la calma y asegurarnos de que la gente pueda sentir también esta calma y esta confianza en que si bien hay incierto de incertidumbre, pero que hay mucha gente brillante trabajando desde varios ángulos para hacer que esto sea lo mejor posible. Evitar activamente todo lo que se pueda politizar o tal vez generar separación de opiniones en las cuales deja de ser sobre los hechos y los datos y se vuelve un tema más de posturas y tal vez un poco hasta buscar formas de conciliar eso. Y como quinto, seguir dedicándole todo el tiempo y trabajo duro que seguramente han venido haciendo porque es una situación cambiante y la información oportuna y a tiempo es definitivamente una de estos bienes esenciales durante épocas como esta. Entonces, tener esto en mente y trabajar con orgullo y con toda la dedicación con la que han venido haciendo, entendiendo toda esta responsabilidad que tienen ustedes como periodistas y definitivamente es algo que yo creo que nosotros como científicos tenemos mucho que aprender de las experiencias de este año y mucha responsabilidad también con Claro, el resto de la sociedad. responsabilidad compartida, como decías. Sí. Bernardo, un placer. Muchísimas gracias otra vez. Y a todos también a quienes se conectaron. Y bueno, será hasta la próxima semana con un nuevo encuentro del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Hasta luego.